que les pedí. ¿Han terminado los demás de leer o no? ¿O ha quedado algo? ¿Cómo? Que yo voy un poco atrasada. Bueno, traten por lo menos, si no llegan a terminar de leer o escuchar los audios o poder cerrar como esta parte, como les digo, es la parte de Reino Monera, es como la más larga dentro de Reinos. Incluso lo que hemos visto junto con esto, bueno, con la formación de endosporas es lo más preguntado, porque al final, y lo que vamos a ver hoy que tiene que ver con la nutrición, es un tema muy complejo, que yo sinceramente, o sea, en cuanto a la cantidad de veces que lo preguntan, prefiero que prioricen otras cosas. Sin embargo, si les da para estudiarlo, está bueno, pero lleva un tiempo, porque en realidad son un montón de reacciones químicas que, bueno, pueden aprovechar ahora que están a punto de rendir la unidad 3 con química para verlo con el Cristian o con el Rodri, porque hay muchas ecuaciones redox. Pero al fin y al cabo la primera parte o la presentación general de bacterias sí es muy importante y las características de bacteria comparadas a las células eucariotas que se complementan en esta unidad también. Entonces, por lo menos escuchar los audios como para no quedarse colgados y que no se les vayan mezclando con los otros reinos que vamos a ver a continuación. Ayer habíamos visto las características generales de la estructura de una bacteria, pero hay dos características principales que en realidad derivan de lo que hemos visto antes de que empecemos con la parte de reproducción y nutrición, que es el tema de hoy. Una de ellas es la formación de una estructura de resistencia, que si bien nosotros vimos que las bacterias podían formar algunas estructuras de resistencia, como por ejemplo la cápsula, o habían componentes que le aumentaban en realidad su capacidad de ser virulentas, como las fimbrias, estas endoesporas son estructuras de resistencia muy altamente especificadas que le permiten a la bacteria sobrevivir en condiciones extremas de sequedad o de radiaciones UV o incluso radiación infrarroja también, que justamente protegen el material genético y en realidad las hacen como resistente a prácticamente todo. Lo que pasa es que, claro, la bacteria cuando forma una endoespora está como detenida en su crecimiento o en su metabolismo, está como en pausa, nada más resistiendo. Entonces, cuando está encerrada en esa endoespora, obviamente, como el ejemplo de Clostridium o Bacillus anthracis, incluso que produce el carbunco, de todo ese grupo de Bacillus y Clostridium que habíamos visto dentro de la clasificación, imagínense que todas estas bacterias que van a tener estas estructuras de resistencia tan, digamos, tan resistentes a todo, van a ser muy difíciles de erradicar. Por eso las patologías que producen son mortales para el ser humano. O sea, en realidad, si yo no tengo la vacuna previamente o lo que sea, o sea, si hay un contagio en realidad de Clostridium tetanis y se produce la patología tétanos, me termina matando porque no tengo estrategia en el sistema inmunológico para ir en contra de una estructura de resistencia así. Pero ojo, no se confundan la palabra endoespora, que a veces también se las llama esporas en las bacterias, con las esporas que hemos visto en los hongos o en las plantas, que eran estructuras de dispersión. O sea, la espora hacía esta alternancia de generaciones con las gametas, o sea, entre el gametangio y el esporangio, del ciclo de generación o alternancia entre célula haploide y diploide, que lo vimos en el ciclo vital, dentro de la unidad de ciclo celular. Esta es una estructura de resistencia, o sea, adquiere como el mismo nombre, pero no tiene nada que ver porque no le sirve para reproducirse a la bacteria, sino justamente para formar una estructura altamente resistente. ¿Cómo hace la bacteria para formar esta espora? En realidad lo que hace es ir separando el material genético en un huequito, digamos, forma un septo en la bacteria y lo va separando y lo va aislando para ir desarrollando la espora, y en esa espora mete en el interior el ADN, fíjense cómo va migrando el ADN hasta quedar en el interior, se asocia con dipicolinato de calcio o ácido dipicolínico, sumado obviamente con algunas sales de calcio, que hacen como que ese ADN esté envuelto en un gel que es sumamente resistente contra los rayos UV, para proteger obviamente la mutación del ADN y además para proteger contra la desecación. Entonces, en ambientes sumamente hostiles, esta bacteria lo que hace es proteger el ADN y envolverlo en una membrana y en una pared, después obviamente formada por peptidoglucanos, hasta generar la espora, que es el ADN todo concentrado, y la espora, que es mucho más chiquitito que la bacteria, para que después la bacteria finalmente se lise y me quede la espora solita. La espora no es una estructura vital, o sea, no está ni replicando el ADN, ni haciendo transcripción, ni haciendo traducción. Está en pausa y si mejoran las condiciones ambientales, esa espora cae en un determinado lugar
y empieza obviamente a reproducirse, siempre que el ambiente se vuelve menos hostil. Entonces es una estructura que le sirve para resistir a todo. Imagínense que una bacteria metida en una espora, yo la hiervo durante 15, 20 minutos a más de 200 grados y no la puedo matar. Entonces, dentro de las condiciones internas de un organismo, obviamente es prácticamente imposible sacarla. No quiere decir que no pueda eliminar a una, pero cuando hay una población de bacterias que forman endoesporas y se empiezan a reproducir, liberan la espora, se empiezan a reproducir y después se vuelven a enquistar dentro de un organismo, por eso producen una patología mortal, como las que estábamos viendo recién, ¿sí? La gangrena gaseosa, el tétanos, el botulismo. Ahora, otro apartado que tiene que ver con las características que vimos la clase de ayer, que tenían que ver con las estructuras de motilidad o los apéndices de esta bacteria, era la motilidad. Habíamos visto que había una estructura que permitía la motilidad de las bacterias y eran los flagelos. Y es verdad que hay bacterias que son flageladas, y estas bacterias flageladas, incluso las espiroquetas, que tienen una modificación del flagelo porque está envuelto en una túnica, que es la misma membrana, que esto no existe en otras bacterias porque tienen el flagelo desnudo, se mueven mediante un mecanismo de carreras y paradas. O sea, voy avanzando, freno, reviso lo que hay alrededor y sigo avanzando. Y es el único mecanismo específico de motilidad que tienen las bacterias. Porque es verdad que hay algunas, por ejemplo, cianobacterias, como me da el ejemplo acá, o el género de Bellatoa, que tienen un deslizamiento por superficies sólidas, o hay algunas acuáticas, cianobacteria incluida, y algunas bacterias fotosintéticas, como algunas arcaeas o algunas bacterias púrpuras y verdes, que las vamos a ver al final en la clasificación, que tienen vesículas de gas y con esto flotan, o sea, van más arriba o más abajo, adquiriendo mayor cantidad de vesículas de gas o menor. Pero esos serían los únicos mecanismos de motilidad específicos. Si no, la mayoría de las bacterias, ¿cómo hacen para moverse? Se mueven a través de corrientes. Corriente de agua, corriente de aire. Si son un parásito, bueno, corriente del sistema circulatorio, o sea, de la sangre, o qué sé yo, del contenido intestinal, si son bacterias que parasitan el intestino. O sea, son distintos tipos de estrategias que yo voy a adquirir, obviamente, dependiendo del lugar en el cual esté presente esta bacteria, ¿sí? Pero el único mecanismo específico que me sirve para moverme de una manera, digamos, exclusiva, es el flagelo. Y este flagelo requiere, a través de este mecanismo de carrera y parada, de distintos movimientos dependiendo del tipo de flagelo que es. Por ejemplo, si tengo flagelos ubicados en varios puntos, fíjense que acá hay como varios lugares de los cuales están saliendo los flagelos, no solo del extremo, sino de varios puntos, incluso hay algunos que desde la mitad de la célula aparecen algunos flagelos o en el extremo y se mueven hacia atrás. Estos flagelos, que se llaman perítricos, porque están en la periferia y son más de uno, pueden permitir un movimiento sincrónico o a veces moverse cada uno con su batir y permiten que la bacteria a veces vaya como girando, o sea, como haciendo trompos, o vayan todos en la misma dirección y permitan el movimiento así de la bacteria, y cuando vaya a girar, cada uno de estos flagelos se ubican en posiciones distintas y permiten el giro de la bacteria. En cambio, las bacterias que tienen un solo flagelo y es polar, dependiendo si ese flagelo es reversible o unidireccional, es el tipo de movimiento que van a presentar. Si es reversible, ¿qué quiere decir esto? Que muevo y el flagelo va, digamos, moviendo a la bacteria en una dirección, y si empieza a rotar para el otro lado, va como marcha atrás. Es como si en un auto yo pusiera la reversa. Tienen un solo mecanismo, un solo flagelo, pero pueden ir para adelante o para atrás. En cambio, los flagelos unidireccionales tienen un gancho en el cual su rotor, o sea, su motor, que permite en realidad el movimiento, solo hace que giren en una dirección. Entonces su movimiento siempre es unidireccional, y si quiere dar la vuelta, por ejemplo, una bacteria va por un lado y quiere dar la vuelta, va a tener que ir en esa misma dirección haciendo toda una curva de regreso. No va a poder hacer marcha atrás. Es como que tiene solo la posibilidad de avanzar hacia adelante. Son mecanismos específicos de movimiento de los flagelos, que esta imagen está en Curtin, entonces es importante que sepamos distinguir, pero es la forma en la cual se va a mover el flagelo. Solo las bacterias, obviamente, que son flageladas. Todas las demás no tienen este mecanismo. Gracias a estos flagelos también, las bacterias pueden dirigir hacia dónde ir dependiendo del tipo de estímulos del cual cuentan para moverse. Se le llama quinesis al mecanismo de orientación que poseen las bacterias para ir hacia una meta determinada. O sea que si un estímulo aumenta y ese estímulo es positivo, voy a dirigir el mecanismo de quinesis, o sea, el movimiento del flagelo, hacia el estímulo positivo. Y si es negativo, voy a tratar de alejarme
Por ejemplo, el estímulo negativo puede ser un antibiótico o una sustancia tóxica que libera una determinada sustancia, va a tratar de moverse en dirección contraria. Y lo va a hacer recepcionando en sus receptores de superficie determinados estímulos, que esto se le llama taxis. Reconocer el estímulo y ver si es un estímulo positivo y negativo para direccionar el movimiento, o sea, la kinesis hacia un lugar u otro, es lo que se llama taxis. Dependiendo de la naturaleza del estímulo, es qué tipo de taxis va a ser. Por ejemplo, si lo que yo estoy sensando con los receptores de la superficie de la bacteria es un alimento o una sustancia tóxica, un químico, va a ser quimiotaxis, porque tiene receptores que me detectan, por ejemplo, no sé, una glucosa como alimento, o me detectan una sustancia química como un antibiótico y la rechazan, o sea, un estímulo positivo o negativo, pero es a través de quimiotaxis. Ahora, si el estímulo tiene otra naturaleza, por ejemplo, de luz, como tienen acá, se denomina fototaxis. O si hubiera sido, no sé, un receptor magnético, hacen magnetotaxis. O sea, dependiendo del tipo del estímulo, ¿sí? Es hacia dónde se van a mover. ¿De qué, Vicky, no se entiende la diferencia? O sea, ¿entre qué? Vicky. Entre taxis y cinesis. Bueno, es que en realidad van acoplados, por eso por ahí es difícil entender la diferencia, pero fíjense a ver la definición. Kinesis es mecanismo de orientación. O sea, ¿cómo me oriento? Dijimos que el flagelo se orientaba gracias al gancho. El gancho del flagelo orienta hacia un lugar y otro. Entonces, kinesis es el gancho hace una carrera y una parada y vuelve a girar dependiendo del lugar a donde va. Pero ¿cuál es la dirección? O sea, ese gancho, ¿por qué dice voy a orientar hasta acá, hasta acá? Y porque detectó antes determinado compuesto por sus receptores químicos, de acuerdo a esto, a taxis, y el mecanismo de kinesis es el movimiento que hace en base a la taxis. O sea, taxis es cómo detecto la dirección hacia la cual se tiene que mover la bacteria. Entonces, por ejemplo, tengo un estímulo y tengo un receptor que me capta a través, no sé, de quimiotaxis, un fenómeno positivo para moverme hacia su dirección. Otro negativo, otro positivo, otro, bueno, un conjunto. Entonces, ¿qué es la kinesis? Todo el mecanismo que voy a llevar a cabo, o sea, la sumatoria de todos esos fenómenos de taxis, que sería la recepción de todos esos estímulos, para ver el gancho que hace, hacia dónde se mueve. Porque siempre el movimiento va a ser a favor de los estímulos positivos y en contra de los negativos. Pero las bacterias que están paradas en el medio no tienen un estímulo nada más, son muchos estímulos. Pueden haber una partícula de nutriente en un lugar, otra de nutriente acá, acá un tóxico, acá un enemigo, acá una presa, o sea, entonces se hace como una sumatoria de todo eso. El mecanismo de orientación, o sea, la kinesis, es cuando yo frené con el flagelo y hago una parada, la próxima carrera, o sea, la próxima leteada del flagelo, es en base a la sumatoria de todos esos estímulos que se detectan por taxis. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahora sí, gracias. Bien, no, nada. Bueno, estos eran los dos detallitos que teníamos que ver ayer para complementar en realidad lo que habíamos visto. Ahora les voy a compartir otro Power, en el cual vamos a ver los mecanismos de reproducción, que en realidad ya los conocemos, vamos a ampliar algunos mecanismos de variabilidad, no de reproducción, porque ¿cómo se reproducían las bacterias? ¿Se acuerdan? Por fisión binaria. Bien, a través del proceso de fisión binaria. Bien, y a través de este proceso de reproducción, ¿sí? Ver qué mecanismos crean variabilidad y además de esto, cómo se nutren. Empezamos entonces primero por la reproducción y la variabilidad genética. Como acabamos de decir, toda bacteria se reproduce por fisión binaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la copia exacta del material genético de una bacteria pasa a la siguiente generación. Eso quiere decir que yo no tengo posibilidad de generar variabilidad genética si no es a través de otro mecanismo que la mutación. Acuérdense que en evolución vimos que el primer mecanismo para crear variabilidad genética era la mutación, pero el mecanismo más importante para preservarla era la reproducción sexual. No tengo reproducción sexual en las bacterias, o sea que solo me queda la mutación como fuente de variabilidad genética y de transferencia vertical. ¿Qué quiere decir esto? Una bacteria que se divide y le pasa esa información a la descendencia. Sin embargo, habíamos visto que las bacterias, al tener este mecanismo de mutación, digamos, como único mecanismo,
muchas mutaciones son deleterias, o sea, producen la degradación de la próxima generación. O sea, hay bacterias que después de una mutación sufren una característica, o sea, tienen una característica sumamente anómala y se mueren. La mayoría de estas mutaciones no son positivas. Sin embargo, impactan de una forma muy drástica porque recuerden que las bacterias son haploides y al ser haploide y no diploide, tienen una sola copia de su cromosoma. Entonces, al tener una sola copia encima, ni siquiera tienen la capacidad de esconderlo, digamos, en la heterocigosis. Si solo hubiese sido por las mutaciones, se entiende que no hubiese nunca, se hubiese logrado que existiera tanta diversidad de bacterias como las que hay. O sea, uno piensa en las bacterias y dice, ¿cómo se llegó a tener tanta variedad desde el LUCA, o sea, desde el ancestro común universal, y que haya llegado no solo desde esto, desde el LUCA, sino cómo se originaron todas incluso las células eucariotas? O sea, necesito entender que hay más mecanismos. Y la verdad es que la posibilidad que yo tengo en estas células procariotas, que no las tenía en las células eucariotas, es que existen otros mecanismos de variabilidad genética que en la mayoría de las células eucariotas no existen, que son estos que vamos a presentar ahora, ¿sí? Mecanismos de transferencia de material genético de forma horizontal. O sea, una bacteria le puede pasar información genética a la vecina. Esto es muy raro en las células eucariotas. Existen en algunos un mecanismo que se llama transposición, incluso la transducción también se da. Pero miren, chicos, a ver, para que se den una idea, hay un capítulo entero en Curtis que se llama Elementos génicos móviles, que me habla todo el capítulo del proceso de conjugación, de transformación, de transducción, de transposición, y además de esto, del mecanismo de infección viral. De toda esa unidad, la facultad les cortó todo y solo tienen que ver virus, que es lo que nosotros vimos en virus. Entonces, nada más quiero que entiendan el proceso o la definición a grandes rasgos, pero no tienen que conocer muchos detalles, porque justamente esta unidad de Monner en Curtis se los nombra nada más. Incluso como es una unidad que lo define aparte, no da como mucha especificación de los mecanismos, entonces medio como que uno se pierde y uno dice, bueno, pero ¿y estos procesos por qué se originan o cómo se dieron? No es que no existe una explicación para eso, sino que no la tienen que estudiar. Entonces, básicamente conozcamos los tres procesos, cómo se llevan a cabo, y es la adquisición de material genético de una bacteria hacia la otra vecina. Pensemos, ¿por qué puede existir esto en una célula bacteriana y en una eucariota no? Ustedes recuerden que si, a ver, yo me como un bife de vaca y me entra ADN en una célula, en el citoplasma de la célula hay nucleasas, revientan ese ADN, nunca ingresa al núcleo de la célula. Pero claro, ¿por qué la célula eucariota tiene nucleasas que revientan el ADN que llega al citoplasma ahí? Porque su propio ADN lo tienen encerrado en un cofrecito que es el núcleo. Y además de eso, cuando tienen que sacar ácidos nucleicos como el ARN mensajero, por eso maduraba, se le pone la cola poli-A, el CAP, para que lo saco al citoplasma y esas nucleasas no lo degraden. Estas nucleasas en las bacterias no existen, porque si existirían nucleasas degradarían su propio ADN. Entonces, por eso se ha permitido en células procariotas que exista ADN flotando como los plásmidos, que es ADN extracromosómico, y que le puedan brindar una característica extra a la bacteria y que se van a encontrar en un citoplasma, ¿sí? O sea que este va a ser el motivo de por qué esto existe acá y no existe en una célula eucariota, ¿sí? Porque si no, no se entiende por qué este mecanismo no puede extenderse, obviamente, a los otros grupos de organismos. Bien, ¿qué es la conjugación? La conjugación es el pasaje de material genético de un plásmido, de una bacteria, a la otra a través del pilus, ¿sí? Ya lo nombramos cuando vimos pilus o el plural que era pili. Era el puente que se formaba, una bacteria que tiene plásmido puede replicar su plásmido y pasárselo a la otra célula. A mí me gustan mucho los dibujos de esta página, que saco varios de ellos, pero hay algunos que tienen errores y bueno, salvo que los expliquemos, son como bonitos. Esto es un error de la gráfica, no es que parte el plásmido a la mitad y viaja, sino que previamente se replica el plásmido y pasa. O sea que este plásmido, que es este circulito, sufre un proceso de replicación, se divide en dos, se forma el puente desde la célula dadora a la receptora, que es el pilus, y pasa la copia de ese plásmido al otro, ¿sí? Entonces, de esa manera, ambas células ya pueden adquirir la capacidad de sintetizar un plásmido. Entonces, ¿qué es la conjugación? Que es lo que tengo que saber. El paso de un plásmido de una bacteria a otra a través de un pilus. En el caso de la transformación, el mecanismo de adquisición de variabilidad de la bacteria es absorber un plásmido del medio. Primero, se tienen que dar dos cosas para que esto suceda.
¿Cómo miércoles apareció este plásmido acá? Y bueno, previamente una bacteria se tiene que haber muerto y la tiene que haber liberado. O sea, no es que espontáneamente se forman plásmidos en el medio, sino que a veces, cuando hay poblaciones de bacterias, incluso parasitando determinados lugares, algunas se mueren, explotan todo su contenido hacia el exterior, y bueno, este plásmido es liberado y puede estar libre en el medio. Y la segunda condición es que esta bacteria tenga receptores adecuados que reconozcan este plásmido. No es que cualquier bacteria pueda absorber cualquier plásmido que ande dando vuelta. Tiene que ser compatible el reconocimiento con determinados receptores. Generalmente las bacterias que son de la misma especie, que están capacitadas obviamente para absorber ese plásmido, muchas veces tienen los receptores. Entonces bacterias de su misma especie que tenían este plásmido de resistencia y se mueren, pueden absorberse del medio. Entonces, ¿qué es la transformación? Absorción de un plásmido desde el medio hacia la bacteria. Por último, la transducción es un mecanismo de pasaje de información genética de una bacteria a la otra, pero lo hacen a través del proceso de infección viral. Fíjense que el ADN de esta bacteria, que está pintado en celeste, termina incluido en el ADN de esta otra bacteria. Pero previo a eso hubo una infección de un virus. Ese virus en realidad parasitó una bacteria. Lo incluyó su ADN a través de un ciclo lisogénico. Ese ciclo lisogénico dio determinados ciclos y se rompió en uno lítico. Ese lítico libera determinadas partículas y estas partículas adquieren parte de esos virus, algunos del ADN bacteriano, no necesariamente todo el ADN de esa bacteria, porque acá fíjense que para hacerlo más representativo les pusieron un montón de virus pintados de naranja, que es como que tendrían las copias del ADN viral y uno todo bacteriano. No hace falta que tenga todo, sino que a veces el virus se roba, cuando corta el ADN para sacar copias, se roba como un pedacito del ADN de la bacteria. Y cuando incluye ese pedacito de su propio ADN viral, pero también de la bacteria, hacia el ADN de esta célula y se incorpora en un ciclo lisogénico nuevamente, es como que incorporé desde esta bacteria el ADN a la otra, pero siempre mediado por un virus. Entonces, resumen que es la transducción, el pasaje de ADN de una bacteria a otra a través de una infección viral. En vez de hacerlo a través de un pilus, como en la conjugación, lo hago a través de un virus. El virus es el que viaja y el que le da las características a cada uno para que puedan variar. A través de todos estos mecanismos que acabamos de ver, lo que logramos es que las bacterias generen variabilidad genética, porque no lo van a hacer a través de transferencia vertical solo con las mutaciones. O sea, estos mecanismos me amplían la capacidad, no solo de las mutaciones, para poder llevar a cabo justamente esta transferencia de información genética distinta. Ahora, es claro que las bacterias cada vez han avanzado más y ya hemos estudiado en evolución que están sufriendo un proceso de selección direccional en el cual cada vez se hacen más resistentes a determinados factores como por ejemplo los antibióticos, porque en realidad una sustancia tóxica que hay alrededor y que va a lesionar a la bacteria y que se puede transmitir a través de un plásmido, y bueno, obviamente a través de todos estos mecanismos que acabamos de ver le puede pasar esta información a las vecinas, y mientras más bacterias resistentes haya, más plásmidos van a haber circulando y cada vez se va a ser más resistente. O sea, cuando yo era chica nos daban una amoxicilina y te tiraban en la cama porque te mataba incluso toda la población de bacterias que formaban parte de tu propio intestino. Hoy en día muchísimas bacterias se le cagan de risa. La amoxicilina la tengo que meter con ácido clavulánico, con dosis altísimas y algunos, bueno, en realidad es una enzima que se llama beta-lactamasa, que va en contra de la resistencia que generó esa bacteria en realidad contra los beta-lactámicos, en los cuales está la familia de la penicilina, de la amoxicilina o de otros derivados. Este primer antibiótico, como deben saber la mayoría, fue descubierto por Alexander Fleming, un médico que trabajaba con poblaciones de bacterias para hallar en realidad distintas funciones. O sea, estaba trabajando con muchas poblaciones de bacterias accidentalmente, o eso cuenta la historia. Uno de los cultivos que no fue realmente aislado o conservado para que él pudiera seguir haciendo su estudio, sino que quedó en un lugar donde se contaminó con la presencia de este hongo, que es Penicillium notatum, vio que en ese lugar en donde estaba presente, digamos, las esporas de este hongo, de Penicillium notatum, se habían muerto toda la población de bacterias. Entonces, a partir de esta sustancia tóxica en Penicillium notatum, se han descubierto a lo largo de la historia un montón de sustancias tóxicas que provienen de hongos o de las propias bacterias, que tienen sustancias tóxicas para otras bacterias, y desde ahí sintéticamente se han elaborado un montón de antibióticos distintos a partir de ellos, ¿sí? O sea que
Desde los hongos y de las bacterias se han hallado las primeras sustancias químicas tóxicas para estas justamente bacterias y que después sintéticamente se aíslan como lo que conocemos como antibiótico. El antibiótico tiene que ser una sustancia que tenga la capacidad de matar, obviamente, al patógeno, pero sin afectar a la célula del hospedador. Porque si yo tomo una sustancia que mata a las bacterias, pero también me mata a mi propia célula, y bueno, entonces no me estaría como sirviendo. Existen muchos mecanismos. Ustedes van a ver muchos mecanismos más que estos en farmacología en la Facu, pero Curtis les nombra 3 ejemplos de mecanismos por los cuales pudiera actuar ese antibiótico. Algunos desestabilizan la pared celular, quiere decir, le hacen perder el equilibrio a la bacteria desde esa pared celular, entonces no puede continuar sobreviviendo, como es el ejemplo de la penicilina o las cefalosporinas, que son bastante usadas. Otras impiden que se sinteticen los ácidos nucleicos, entonces la bacteria parasita y produce sus efectos en el organismo, pero no se puede reproducir. Entonces, no se puede reproducir y justamente una infección bacteriana se da no solo por la población que ingresó, sino por la alta tasa de reproducción. Entonces, frenan de alguna forma la reproducción de la bacteria, o a veces se puede inhibir también la síntesis proteica, porque todo el metabolismo de un ser vivo se basa en la transcripción, en la traducción de su propio ADN, para llevar a cabo la síntesis de las enzimas que necesitan para llevar a cabo su metabolismo. Bueno, si yo inhibo la síntesis proteica, entonces no es que mato a la bacteria, pero mato toda su posibilidad de transcribir justamente y traducir sus proteínas, entonces no puede tampoco cumplir con su ciclo vital. La resistencia a estos antibióticos consta en el mal uso de algunas de estas sustancias, o sea, a veces tomamos antibióticos que no están debidamente recetados, más en países poco serios como el nuestro, en el cual encontramos la venta de amoxicilina en un kiosco. Y para colmo hay un montón de gente que va a comprar amoxicilina pensando que es un analgésico y no un antibiótico. Entonces, primero, el control sobre los antibióticos que se venden de una forma de venta libre cuando no debería ser así. Y por otro lado, que es lo importante, respetar también el proceso en el cual el antibiótico está llevando a cabo su efecto. Si a mí el médico me dice, y porque está en el prospecto del medicamento, que yo tengo que tomar un antibiótico de 7 a 10 días, es porque no es que a los 2 días me sentí bien y lo dejo tomar y no pasa nada. No, no es que no pasa nada, es que el antibiótico cumple su efecto para erradicar a toda la población de bacterias no resistentes en ese lapso, mientras que mi sistema inmune, que tarda de 7 a 14 días en activarse, se va encargando de las bacterias resistentes. Si yo no cumplo el tratamiento antibiótico, la tasa de reproducción de las bacterias es mucho más alta que la tasa de mis células. Entonces, yo tomo el antibiótico, ayudo 1 o 2 días, claro, siento una leve mejoría porque maté un grupo de bacterias, pero dejé un montón vivas. Y como mi sistema inmune todavía no termina de activarse, las bacterias que son resistentes empiezan a hacer conjugación, incluso empiezan a hacer transformación, pasan ese plásmido de resistencia a todas las bacterias que quedaron vivas. Conclusión, me siento bien un par de días, pero después agarro una reinfección con bacterias resistentes mucho más heavy. Entonces, la verdad es que el antibiótico cumple con un efecto y hay una cuestión mundial de toda la población de bacterias que acompaña la evolución, obviamente, del ser humano y que hace que haya una selección de tipo direccional. Pero si yo encima la acompaño con un mal uso de los antibióticos por no tomarlo o por no completar el proceso de toma de ese antibiótico, igual, lógicamente voy a empeorar el cuadro y voy a generar mucha más resistencia de las bacterias y va a ser mucho más difícil erradicarlas. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Giselle. Bueno, bien, empecemos entonces con la parte de energía y nutrición, o sea, cómo se alimentan estas bacterias. Nosotros conocíamos 2 formas de nutrición básica de los seres vivos que habíamos descrito desde el principio, que eran los autótrofos y heterótrofos. Pero decir la palabra autótrofo y heterótrofo en realidad hace referencia al uso del tipo de materia, o sea, la fuente de materia que yo tengo. Y la verdad es que si bien en la mayoría de los seres vivos me sirve, porque yo encima tengo una consecuencia de que la mayoría de los que son autótrofos utilizan como fuente energética también la luz, y los que son heterótrofos como nosotros obtienen la fuente también de energía del compuesto orgánico. La verdad es que vamos a hacer una nueva clasificación que sirve para todos los seres vivos, no solo para las bacterias, pero porque en la bacteria, además de haber estos 2 grupos que hemos descrito, hay 2 grupos más, lo cual complejiza la definición. Si yo clasifico a los organismos de acuerdo a su fuente de energía, puedo decir
que el organismo es fotótrofo si obtiene la energía de la luz o es quimiótrofo si lo obtiene de un compuesto orgánico. Por ejemplo, nosotros somos quimiótrofos, obtenemos la energía de un compuesto orgánico. En cambio, una planta es fotótrofa porque obtiene la energía a partir de la luz. Pero, por otro lado, es de dónde obtengo la fuente de materia. Y dentro de la fuente de materia es de dónde saco el carbono, porque sabemos que además del agua, la gran cantidad de nuestro cuerpo son compuestos carbonados. Entonces, ¿de dónde saco esa fuente de materia y de carbono para elaborar todos mis glúcidos, mis proteínas, mis lípidos, bueno, todo lo que forma la estructura de un ser vivo? Si lo obtengo de compuestos inorgánicos, como el dióxido de carbono, lo llamo litótrofo o autótrofo, como lo habíamos nombrado anteriormente. En cambio, si obtengo el compuesto, o sea, la materia, a través de un compuesto orgánico, se lo llama organótrofo o heterótrofo. ¿Sí? Entonces, a ver, las plantas que veníamos estudiando, por ejemplo, el proceso de fotosíntesis, y bueno, una planta sería fotolitótrofa. O sea, sabemos que absorbe del medio agua, dióxido de carbono y a través de la luz forma un compuesto orgánico. Y nosotros, que nos habíamos descrito únicamente como heterótrofos, en realidad somos quimio-organótrofos. ¿Por qué? Porque obtenemos la energía y el compuesto, o sea, el carbono, del mismo compuesto orgánico. Sin embargo, si bien esto es lo que habíamos descrito, fotolitótrofos o quimio-organótrofos, en las bacterias existen los 4 tipos. O sea, existen organismos fotolitótrofos, fotoorganótrofos, eso quiere decir que hacen fotosíntesis pero obteniendo el carbono de compuestos inorgánicos y otros orgánicos. Y además hay quimiolitótrofos y quimiorganótrofos. Estos quimiorganótrofos son las bacterias que son heterótrofas o que conocíamos vulgarmente como heterótrofas, como muchos, por ejemplo, descomponedoras. Pero las bacterias quimiolitótrofas son las que las habíamos definido como quimiosintéticas. Llevan a cabo un proceso de quimiosíntesis, que es un proceso que solo existe en las bacterias y no existe en otra forma de vida. No hay ni plantas, ni protistas, ni hongos, ni animales que sean quimiolitótrofos. Tampoco hay plantas ni algas que sean fotoorganótrofas. Entonces, esta nueva clasificación tiene sentido solo en este reino Monera y por eso lo estamos viendo acá. Hay un cuadrito que les resume los organismos fotolitótrofos, fotoorganótrofos, quimiolitótrofos y quimiorganótrofos para que ustedes tengan como una idea del grupo general de las bacterias. Yo lo que les recomiendo es que a este cuadro, que es como muy sencillo, después de que lean y vean toda la otra parte de clasificación de estas bacterias, puedan sumarle información a este cuadro esencial. Esta parte de nutrición de las bacterias, chicos, es contenido obviamente del Curtis, o sea que entra. Es una parte muy compleja porque tiene incluido un montón de reacciones químicas que podrían aprovechar ahora, que creo que la semana que viene rinden química, la unidad 3, para repasar con las redox junto con el Cristian o el Rodri. O sea que por ahí les sirve, digamos, ver algunas redox que ya están viendo justamente en química y me ayuda a fundamentar el tipo de nutrición de cada uno. Pero hay clasificación de cada uno, ejemplos de cada uno de ellos, que la verdad es que todo lo anterior que hemos visto en Monera, por ejemplo, si yo me paro en esta unidad, es mucho más importante que lo que vamos a ver ahora, por la cantidad de preguntas que entran, no porque no se los pueden tomar, sí se los pueden tomar, de hecho aparecen algunos modelos y en el TP y en los exámenes les vamos a poner algunos modelos para que ustedes vean de qué manera se los pueden preguntar. Pero primero, o sea, sépanse bien todo, Reino Monera, y después me preocupo por el tipo de nutrición, porque por lo menos con este cuadro puedo deducir algunas de las preguntas de múltiple opción que me van a hacer. Este grupo de fotolitótrofos y fotoorganótrofos, el libro de Curtis los resume hablando de los fotótrofos porque hace una nueva clasificación importante diciéndome cuáles son los organismos que hacen fotosíntesis oxigénica y cuáles anoxigénica. Si ustedes se fijan en este cuadro, dentro de los fotolitótrofos tienen bacterias púrpuras o rojas, se las llama, y verdes del azufre, son 2 grupos, púrpuras y rojas del azufre, verdes del azufre, y las cianobacterias, que hacen fotosíntesis común como la que hemos visto en las plantas. Pero las bacterias púrpuras no sulfúreas o verdes no sulfúreas son 2 grupos de fotoorganótrofos, o sea que hacen fotosíntesis, la mayoría, no todos encima, que hacen fotosíntesis pero obtienen como fuente de carbono los compuestos orgánicos y no el dióxido de carbono solito. Bien, ahora, las cianobacterias de estos grupos, fíjense que son 5 grupos, bacterias púrpuras del azufre, verdes del azufre, púrpuras no sulfúreas, verdes no sulfúreas y cianobacterias.
Las cianobacterias son las únicas que hacen fotosíntesis oxigénica, o sea, que liberan oxígeno al medio. En cambio, todas las otras hacen fotosíntesis anoxigénica, liberan otros compuestos, pero no es el oxígeno al medio. En el caso de estas cianobacterias, tienen algunos ejemplos importantes. Recuerden que el pigmento que siempre va a obtener cualquier fotosintético base, que las habíamos nombrado, esto en la unidad de fotosíntesis, en la unidad 4, las cianobacterias tienen clorofila A. Hay otros grupos, como me dice acá, que por ahí tienen clorofila B y no tienen ficobilinas, o hay otras que tienen ficobilinas y no tienen clorofila B, pero tienen clorofila A. Incluso, si bien obtienen todos compuestos inorgánicos del medio, en lugares en donde hay pobre concentración de nitrógeno y yo lo tengo que obtener del medio, ni siquiera están capacitados para eso, entonces se diferencian algunas células de las colonias, que se las llama esterocistos, y fijan estos determinados grupos de cianobacterias, fijan nitrógeno a toda la colonia para poder llevar a cabo este proceso de fotosíntesis. Son los principales productores, como ya hemos visto, de los ecosistemas acuáticos. En los océanos llegan hasta un porcentaje cerca al 80%. Sí es verdad que hay otros lugares, por ahí en ecosistemas acuáticos, de agua dulce, en donde puede ser menor la cantidad, digamos, de cianobacterias, porque existen algas o existen otros protistas que sean fotosintéticos, y algunos incluso forman asociaciones simbióticas que vamos a ver en la unidad de fungi plantae, que se llaman líquenes. Ahora, dentro de los grupos de fotótrofos que son anoxigénicos, o sea que no liberan oxígeno al medio, podemos decir entonces que son anaerobios estrictos, que son los grupos de bacterias que nombramos recién. Bacterias rojas o púrpuras del azufre, rojas o púrpuras no sulfúreas, bacterias verdes del azufre o verdes no sulfúreas. ¿Sí? En 4 grupos, el dominio bacteria. ¿Cuál es la diferencia de estas? Que no tienen clorofila A, sino que tienen otro pigmento que se llama bacterioclorofila. A la par de estos, que son del dominio bacteria, hay una bacteria dentro del grupo de Archaea que se llama Alobacterium halófita, que no hace fotosíntesis en realidad. O sea, estaría mal meterla como fotosintética, pero la verdad es que sintetiza ATP. O sea, no produce un compuesto orgánico, pero sintetiza ATP y lo hace a través de una proteína que se llama bacteriorhodopsina, que es también un pigmento. ¿Vieron cuando vimos la fotosíntesis que había como un flujo acíclico y un flujo cíclico? Y el flujo cíclico permitía solo la producción de ATP. Bueno, es como que esta arcaea tiene la capacidad a través de la energía de la luz de obtener energía química como ATP, o sea, hace esa transformación, pero no es que hace el proceso de fotosíntesis completo. Pero bueno, está en el limbo de que no saben cómo meterla, cómo clasificarla, entonces por eso Curtis les hace la aclaración de esta bacteria dentro del grupo de los fotótrofos. Tienen algunos ejemplos en el cuadernillo de esto, véanlo, de cada una de estas bacterias, rojas del azufre, verdes del azufre, pero no hay ninguna reacción significativa de cada una de ellas para que puntualicen, sino ver los grandes grupos y ver si son fotoorganótrofos, o sea, fotoheterótrofos, o son fotolitótrofos, que significaría fotoautótrofos. Dentro del grupo de los que obtienen la energía a partir de los compuestos, digamos, químicos, dijimos que existían los quimiolitótrofos y quimiorganótrofos. El quimiolitótrofo es el que hace quimiosíntesis, o sea, obtengo la energía de un compuesto químico, pero el carbono lo obtengo a través de un compuesto inorgánico. Entonces, ¿qué hacen estas bacterias? A través de un compuesto inorgánico lo transforman en otro compuesto inorgánico, oxidándolo. ¿Por qué? Porque la oxidación de un compuesto, como nosotros ya sabemos, oxida un compuesto, libero electrones. Y esos electrones lo utilizan como energía estas bacterias para poder llevar a cabo sus procesos. Existen 5 grupos de bacterias quimiolitótrofas que son las que tienen acá. Óxido del hidrógeno, compuestos del nitrógeno, azufre, hierro o metano. De cada uno de ellos vamos a tener una reacción como representativa para entender cuál es el proceso que hacen para obtener energía. Y si yo digo que oxido un determinado compuesto es porque otro obviamente se reduce, pero que lo que me importa en esta reacción es que al oxidar un compuesto pierde electrones y la reacción es exergónica. Entonces esa energía la utilizo yo para llevar a cabo el proceso. La bacteria, que es un oxidador del hidrógeno, ¿qué hace? Oxida el hidrógeno con oxígeno, produce agua, pero es una liberación
de calor y de energía de tipo química que puede utilizar para llevar a cabo sus propios procesos. Fíjense, por ejemplo, los oxidadores del nitrógeno. Estos son re importantes en el ciclo del nitrógeno, que le salía como anexo en ecología al final de la unidad, que se las llamaba también bacterias nitrificantes. Hay dos bacterias nitrificantes, unas que producen nitrito y otras que producen nitrato y funcionan de forma secuencial. Estos son los géneros de ejemplo más comunes que hay en la naturaleza. El género nitrosoma obtiene a partir del amoníaco que yo tengo en el medio, lo oxido y obtengo nitrito. No es que a la bacteria le caliente obtener nitrito, esto es un residuo de su reacción, pero obtiene el amoníaco para, a través de este proceso de oxidación, liberar energía y ella usarla para sus procesos metabólicos. Nitrobacter obtiene desde el nitrito, y al oxidarlo, nitrato que libera al medio y desde ahí obtiene la energía necesaria. Los oxidadores del azufre parten de un compuesto como el sulfuro de hidrógeno o el ácido sulfídrico, dependiendo si está, digamos, si está disuelto en agua, o puede estar ionizado como acá, que en realidad les dice sulfuro de hidrógeno, pero esto es el bisulfuro, porque es un anión. Puede ser que esté combinado con alguna sal y yo lo encuentre de esta manera, pero al oxidar estos compuestos del azufre, obtengo a veces compuestos intermediarios, como hace Bellatoa, que en realidad hace dos reacciones simultáneas. Del bisulfuro pasa a azufre y el azufre pasa a sulfato, y libera esto al medio, obtiene energía, o algunos otros grupos como Thiobacillus directamente desde el bisulfuro obtienen sulfato por un proceso de oxidación completo. No importa, o sea, por uno o por otro en realidad terminan liberando hacia el medio sulfato y obteniendo la energía desde esa reacción. Los oxidadores del hierro pasan de hierro ferroso a hierro férrico, ¿sí? Como ya sabemos, obviamente están perdiendo electrones, entonces de ahí obtienen la energía. Y los oxidadores del metano o metanóforos, dentro siempre del grupo bacteria, que es el que estamos viendo, pasan de metano a dióxido de carbono, también para obtener energía. Ahora, si bien vimos estos 5 grupos que son quimiolitótrofos, existen en la naturaleza quimio-organótrofos que son como los heterótrofos vulgarmente. Que a ver, un heterótrofo, ¿qué hacía? Partía de un compuesto orgánico y lo degradaba para obtener energía. Nosotros habíamos visto que la oxidación completa de un compuesto orgánico, como la respiración aeróbica que hacemos nosotros, libera hacia el medio dióxido de carbono y agua y obtenemos toda la energía que podemos al degradar la glucosa. ¿Está bien? Es un proceso de oxidación, es lo que hacen, por ejemplo, los reductores del oxígeno. Pero hay otras bacterias que utilizan otros compuestos orgánicos y que liberan otros residuos al medio. Recuerden que hay muchas bacterias heterótrofas, son la mayoría, por ejemplo, algunas son descomponedoras, son las últimas que terminan el proceso de mineralización de la materia, entonces obtienen algunos compuestos orgánicos que están en el medio, o son bacterias heterótrofas incluso patógenas, que liberan determinados residuos que son distintos al dióxido de carbono y agua. También se los agrupa en 5 grupos, y dice, ¿pero por qué son reductores? Si en realidad, ¿qué le calienta a la bacteria reducir algo? Si en realidad si yo reduzco le tengo que dar electrones y en realidad no obtengo energía. No, no nos confundamos. La bacteria es heterótrofa y está oxidando un compuesto orgánico, pero la oxidación de un compuesto orgánico también produce la reducción de otro compuesto. Igual la bacteria sigue obteniendo energía, porque oxida un compuesto orgánico y la reacción sigue siendo exergónica. Lo que pasa es que le han puesto este nombre como para distinguirlo de los otros y porque estas reacciones se compensan en la naturaleza con las anteriores. Fíjense, el otro oxidaba el hidrógeno y este reduce el oxígeno. La otra oxidaba nitrógeno, pero obtenía nitrato. Esta reduce el nitrato. Las otras oxidaban el azufre, pero liberaban sulfatos. Estos reducen los sulfatos. Fíjense que todos los grupos están haciendo reducción del otro compuesto que liberaron los anteriores, obviamente oxidando un compuesto orgánico. Fíjense esta ecuación general, que esta les debe sonar porque es la ecuación general de la fotosíntesis. Cuando yo digo oxidación celular, o oxidación de la glucosa, yo oxidaba un azúcar, esta es como la fórmula general de un azúcar, la oxido ante presencia de oxígeno y liberaba dióxido de carbono y agua. Bueno, bien, ustedes ahora ya conocen una redox y saben que si yo oxido la glucosa es porque el oxígeno se reduce. Si esto se oxida, esto se reduce. Entonces, llamarle a estas bacterias reductores de oxígeno es como el mismo proceso de oxidación de un compuesto orgánico que ya hemos visto. Es solo llamarle de una forma al grupo de bacterias, pero la reacción les tiene que ser familiar porque ya la conocen. Sí, obviamente incorporamos otras que compensan en el equilibrio en la naturaleza de otros compuestos orgánicos, no solo el ciclo del carbono y del oxígeno. Por ejemplo,
Los reductores del nitrato degradan un compuesto orgánico, como puede ser un azúcar, pero ante la presencia de nitrato, que está libre en el ambiente, que incluso las bacterias que vimos nitrificantes liberan nitrato al ambiente, a través de este nitrato y en la presencia de un ambiente reductor, junto, obviamente, con este azúcar, obtienen la energía y liberan esto como residuo al medio, dióxido de carbono y agua, pero también liberan nitrógeno. Acá no sale la reacción ni siquiera en Curtis porque son reacciones muy complejas, porque participan también algunos sustratos del suelo, entonces el hierro, ya sea en estado ferroso o férrico, se une con determinados minerales. No importa, igual la reacción no me la pone la Facu, sí sepan que así como yo oxido el hierro de estado ferroso y pasa a férrico, el paso inverso obviamente va a ser de férrico a ferroso. Pero obviamente lo va a hacer a través de algún compuesto orgánico que esté degradando y que le pueda entregar los electrones para pasar el hierro férrico a ferroso y que no le consuma energía, obviamente, a la propia bacteria. Siempre siguiendo con la misma lógica. Son compuestos quimio-organótrofos. La base está en el compuesto orgánico. El reductor del sulfato, ¿qué hace? A través de un compuesto orgánico que generalmente utilizan el ácido acético, que ionizado es el acetato. El ácido acético o ácido etanoico es el vinagre. El vinagre que tienen en la casa es eso, ya cuando vean orgánica lo van a ver para el que no lo ha visto. Pero este compuesto orgánico, que lo utilizan como fuente varios tipos de bacterias, fíjense que los reductores del dióxido de carbono lo liberan y por ahí lo utilizan otros como fuente de compuesto orgánico, también utilizan sulfato y ¿qué liberan? Bisulfuro, que el bisulfuro era la fuente de las otras bacterias para liberar sulfato al medio. No quiere decir que la ecuación sea exactamente igual, pero fíjense que estos grupos de bacterias se compensan en la naturaleza. Y hay lugares, chicos, a ver, los ecosistemas terrestres están poblados de plantas y de determinados tipos de animales y la verdad es que generalmente participan de todos los reinos, pero hay lugares en los océanos donde hay tanta abundancia, que por eso al final les hablo un apartado del ciclo microbiano en los océanos, hay tanta abundancia de bacterias que hay redes tróficas completas que están formadas por bacterias. O sea, el productor, el consumidor primario, secundario, terciario, el descomponedor, o sea, completan todo el ciclo de la cantidad de bacterias que hay y las formas de nutrición que tienen. Entonces, los nombres que les han puesto generalmente a estos grupos tratan de compensar el equilibrio de la función de las otras bacterias que hacían oxidación de otros compuestos que estos en realidad terminan haciendo reducción. Sin embargo, todo esto, lo que hemos visto acá es la clasificación en realidad de bacteria. Y en Arcaea, si bien nombramos a Alobacterium, que no era fotosintética, pero estaba ahí como en el medio, no sabían cómo miércoles clasificarla, pero sí produce ATP, los grupos de Arcaea que son heterótrofos, digamos, que utilizan compuestos orgánicos, o son fermentadores o están dentro del grupo que se denomina metanogénicos. Los fermentadores son aquellos que degradan, o sea, son quimioheterótrofos, pero que lo hacen en ausencia de oxígeno, o sea, no toleran en realidad el metabolismo oxigénico, entonces viven en condiciones anaeróbicas. Como ya hemos visto, las bacterias de Arcaea son extremófilas, entonces la mayoría son justamente anaerobias. Y en esta anaerobiosis degradan determinados compuestos orgánicos que hay en la naturaleza y pueden obtener hasta cierto punto la energía que pueden, porque no pueden hacer oxidación completa. Ni siquiera se calienten en ver ejemplos de Arcaea porque la Facu ni siquiera se los da. Sí sepan que les llamamos fermentadores como el grupo general de Arcaea, que son quimioheterótrofos. Si los metanogénicos me da dos ejemplos dentro del grupo de Arcaea que producen metano y liberan metano al medio, que después hay otras bacterias, como hemos visto, que utilizan el metano como fuente y pueden compensar esta ecuación. Pero este grupo de Arcaea son liberadores como excesivos hacia el medio de metano que pueden contaminar determinados ambientes si no hay alguien que lo compense. En este grupo de metanogénesis acetoclástica utilizo a través de un compuesto orgánico la liberación de dióxido de carbono y metano, pero acá hay una oxidación anaerobia, ¿sí?, del hidrógeno, reducción del dióxido de carbono, que fíjense que no estoy utilizando un compuesto orgánico. O sea que dentro de estos metanogénicos habría algunos como este que es quimio-organótrofo, en cambio este es quimio-litótrofo, porque está obteniendo la fuente de compuestos inorgánicos y no orgánicos, ¿sí? Pero ambos liberan metano hacia el medio. Podríamos estar hasta pasado mañana viendo un montón de clasificaciones de nutrición de las bacterias. Esto varía mucho de bibliografía a otra, chicos. Se podrían hacer un montón de preguntas, pero bueno, estos grupos son los que la facultad quiere que conozcan. Entonces,
En base a estos grupos digo, bueno, me aprendo, me hago este cuadrito general, como les dije, partan desde ese cuadro y amplíen la información, coloquen los ejemplos en cada uno de este cuadro general y veo de cada uno de los grupos, bueno, ¿qué ejemplo puedo tener de este, de este, de este? Y en realidad analizarlo básicamente como desde los ejemplos veo algunas excepciones y voy a incorporando, digamos, las reacciones químicas más representativas que se vayan aprendiendo. Es un tema de examen, pero sigue siendo un tema secundario que no quiero que se vuelvan locos. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente terminan la clase de nutrición de las bacterias y se quieren rajar un tiro, porque es muchísima información nueva, un montón de grupos de bacterias, un montón de nombres, un montón de reacciones químicas, entonces, y generalmente están viendo en la transición de química las redox. Entonces, tómenselo con calma, pero sí háganse esquemitas que les ayude a ir incorporando de a poquito, ¿sí?, esta parte de la nutrición. Solo nos queda ver una última partecita de ecología microbiana en los océanos, como les decía, que en realidad me lo nombra el libro de Curtis como un ejemplo, porque hay bacterias en todos los ecosistemas, pero en los océanos sucede que hay un ciclo microbiano muy extenso que forma a través, de una red, que le ponen microred porque son chiquititas, pero no porque sean pocas en cantidad, una microred alimentaria entre muchos organismos unicelulares, de los cuales pueden partir las bacterias y pueden incorporar algunos eucariotas muy chiquititos, que son los principales productores de los ecosistemas. Estos principales productores de los ecosistemas acuáticos lo hemos llamado, digamos, a grandes rasgos, fitoplancton. La palabra fito, que en realidad viene el prefijo que tiene que ver con el proceso de fotosíntesis, es porque fijan ese carbono inorgánico y liberan en realidad oxígeno, o sea, este proceso de fotosíntesis oxigénica que habíamos visto. Pero en realidad, este fitoplancton forma de una red más extensa todavía que se llama plancton, en la cual no solo está el fitoplancton, sino que está el zooplancton. Y en el zooplancton está un conjunto de heterótrofos que pueden ser estos eucariotas unicelulares, pero ahora heterótrofos, y además de esto también hay bacterias, que son quimio-organótrofas o quimio-heterótrofas, que también pueden formar parte del zooplancton. Entonces, fitoplancton sería como el componente productor, zooplancton el que consume, pero es un conjunto de organismos que está formado por bacterias y por otros organismos microscópicos. Este fitoplancton incluso ha sido clasificado en tamaño de acuerdo a los grupos de organismos, porque hablar de fitoplancton no es hablar de un organismo, es hablar de una comunidad de productores. Entonces algunos autores dicen, bueno, al más chiquitito, estos son los prefijos matemáticos que ustedes ya conocen. Pico es -12, nano -9 y micro -6. No es que ese sea el tamaño, sino que lo han usado los prefijos para hablar de chiquitito más grande. Entonces el picoplancton va a ser el más chiquitito, que serían organismos menores a 5 micrómetros y generalmente son todas bacterias. El nanoplancton, que incorporaría de 5 a 30, o sea, un poquito más grande, digamos, el rango que sigue, y el microplancton serían todos los organismos mayores a 30 micrómetros, donde puedo encontrarme alguna bacteria, pero la mayoría son eucariotas unicelulares. Entonces, esta clasificación en tamaño me ayuda a dividir como todo el grupo de este, digamos, de este fitoplancton. Pero quiero que recuerden, más allá de esto que me pone como clasificación general del fitoplancton el cuadernillo, que me habla también de todo este equilibrio, por ejemplo, en los océanos, a través de todo un grupo de organismos que son fotosintéticos, quimiosintéticos, después algunos que son heterótrofos pero consumidores de vida libre, parásitos, algunos como descomponedores de otros compuestos, y hace como todo un ciclo hasta llegar incluso a los descomponedores y quizás en lugares de ecosistemas acuáticos, toda esa red alimentaria está formada por bacterias. Bueno, chicos, con esto finaliza la unidad de Reino Monera. Díganme qué dudas o consultas hay. Más allá de que deben estar llorando por todas las reacciones, pero o que falte la lectura. Yo por ahora ninguna. ¿Los demás? Jessy, sobre lo que dijiste ayer, o sea, no es el tema, sino es lo que rendimos como en los integradores. No, mañana no rinden integrador. No, o sea, tipo, viste que tenemos vacaciones. Ah, Y después del receso. Sí, no te preocupes que vamos a pasar bien
la fecha de cuándo lo rinden, pero es después del receso. Ah, bien, ok. O sea, Ok. el receso de julio ustedes lo tienen del 19 al 23 de julio. Van a rendir integrador a la vuelta del receso. O sea, la última semana de julio. Todavía nos falta como un mes. Ah, bien, bien. Pero bueno, la idea es obviamente que lo repasen en el receso. Chicos, miren, igual los que no han terminado de leer toda esta parte, es importantísimo que obviamente la terminen de leer hoy a la tarde para que tengan una idea general de toda la unidad. Y de última, si tienen alguna duda, antes de empezar el TP, ya que ha sido como mucha información, nos conectamos si quieren un ratito, si aparecieron dudas y debatimos en realidad estas dudas, y si no, empezamos con el TP y nos vamos después a la corrección, pero si les queda alguna duda, porfa, terminen de leer hoy a la tarde, así mañana aprovechamos el TP evaluatorio de esta unidad, tratando de sacar la mayor cantidad de dudas posible. No, por más de que estén por ahí atrasados con algo, no digan, ah, no, estoy atrasado, entonces por ahí lo tiran a la borda, porque uno tiene esa cuestión de, como que ya se frustró porque en la unidad se atrasó, entonces digo, bueno, listo, no me voy a poder poner al día, y se concentran por ahí hasta en otra materia, y no. Traten de hacer el esfuerzo para que cada pasito que ustedes den un día, uno dice, bueno, ya a la tarde estoy medio cansada, entonces me pongo a resolver un ejercicio, porque en física y en química quizás si estoy más cansada me rinde más el tiempo, si no, si estoy leyendo biología me quedo dormida. Bueno, uno compensa el tiempo, pero todos los ratitos que ustedes aprovechen para ir fijando cosas siempre sirven. Parece que no, pero el cerebro siempre los retiene. Lo que pasa es que ustedes nunca han tenido la oportunidad de hacer esto en la secundaria, porque siempre nos han hecho vomitar el contenido en muy poco tiempo. O sea, la primera vez que yo tengo que estudiar algo para rendirlo después de un año es cuando estoy preparándome para el ingreso a la facultad, y por lo menos de esta facultad. Entonces, eso que uno después va recordando tiempo a tiempo, va renombrando y va completando el concepto, cada ese pequeño granito que uno sumó es importante, ¿sí? Entonces, hagan el esfuerzo enorme por lo menos de darle esa lectura general, porque ya con esta explicación fresca, pero dando la lectura general, les va a quedar como mucho menos después por fijar de esta unidad. Fíjense que son muchas cosas de repaso. Muchas de las cosas, o sea, es largo, Mónera, pero muchas cosas de la estructura celular es cosas que ya hemos visto. Solo agregamos un detallito en todas. Entonces, si uno va desempolvando el conocimiento que tenía de célula y le va agregando de poquito, es como que va quedando en la cabeza, aunque ustedes no se den cuenta ahora. Pero a la larga van a ver que se va guardando esa información. Y en realidad es la realidad de la mayoría de ustedes. O sea, que después dicen, che, no repasé bacteria y en realidad no me fue tan mal. O sea, que su cerebro lo guardó. Así que bueno, chicos,